Una madrugada sumamente violenta fue la que se vivió en el Hospital Distrital de San Pedro del Cuamanduyú, porque una turba ingresó al hospital, provocó destrozos. Se manifestaron a favor de algunos médicos que se encuentran en una situación de incomodidad dentro de este hospital y pidieron la renuncia o destitución de la directora del hospital. Desde adentro, la policía intentaba resguardar el edificio. Afuera, esta era la situación. La medida de fuerza arrancaba más temprano, con médicos manifestándose en la entrada del centro médico. Pero ya por la noche del lunes, todo se complicó, pues dejaron encerrados a la directora Mónica Sosa y a mediadores del Ministerio de Salud. Encima descontratan a un profesional que tiene 28 años de servicio. De hecho, no le quitaron todos sus contratos, pero le quitaron uno justamente en un día muy sensible, que es los lunes. Y ahí comenzaron a saltar todas las realidades de nuestro hospital, los malos manejos. Estamos pensando en solicitar nuestro traslado porque ya no se puede trabajar de esta forma. Y si no nos quieren dar nuestro traslado, vamos a tener que estar obligados a renunciar, a ver si se consigue más gente para San Pedro, ¿verdad? Otra gente que venga otra vez a emprender la lucha, a ver cómo se trabaja de la manera que se trabajó en todos estos años, que se veía, se sobrellevaba porque todos poníamos de nuestra parte, pero cuando vemos que la cabeza no nos presta atención, no nos quiere ayudar. No solo los médicos acusan a la directora por no apoyarlos, sino que también la población. ¿Por qué pasó? Por culpa de la Policía Nacional pasó este destrozo. Cuando los muchachos y la gente, toda una comunidad del norte está sufriendo por la tropelía del EPP, con la gente o remachar la ciudadanía sanpedrana allá. Esa gente que estaban en ese lugar encerrados, ellos por cobardes, deberían haberse quedado ahí como presos porque son unos delincuentes. A partir de ahora, ¿cómo queda esto? Y esto va a seguir, esta manifestación, y este va a ser el comienzo de tratar de limpiar todas las instituciones públicas manejadas por los corruptos. Los médicos no descartan ir a un paro general. Los negociadores les habían dicho que ellos no tenían atribuciones para destituir a la doctora Sosa, ya que esa decisión le compete al ministro de Salud, Antonio Barrios.